Aquí me has acompañado. Y siempre que decimos Ebenecer, no es porque, digamos, ya no vamos a tener su compañía. La palabra Ebenecer significa hasta aquí me ha acompañado, pero tengo la tranquilidad de que me seguirá acompañando mi Dios. Y de su mano yo saldré victorioso. De su mano saldré campeón. De su mano podré sobrellevar esta situación, esta dificultad, en el nombre de Jesús. Y Padre, te pido que me ayudes para que tu palabra, que tiene poder, entre a lo más profundo de mi vida y surta el efecto, Señor y Dios, y que yo la entienda, y que no solamente la entienda, sino que me disponga a obedecerla, en el nombre de Jesús. Amén y amén y amén. Den un aplauso al Señor. Bueno, qué bendición saludarles, tomen asiento. Estamos en una serie que se llama Guerra Espiritual y ya vamos en el episodio número 8. Vamos en el episodio número 8. Si quieres saber más de los otros, ahí quedaron en YouTube. Allá están en YouTube para que puedas investigarlo y para que puedas apropiarte aún más de la palabra de Dios. Ya vamos llegando en este estudio prácticamente al final del estudio como tal. Y pues nos vamos a hablar de un personaje que no hemos hablado. Bien, hemos mencionado el personaje principal. ¿Y el personaje principal cuál es? Cristo Jesús. ¿Quién es el personaje principal de nuestra vida? Cristo, nuestro Dios Padre, Hijo, Espíritu Santo. Él es el personaje principal. ¿No se ha dado cuenta que en la mayoría de las películas aparece el personaje principal y el adversario, ¿cierto? El malo es el personaje antagónico, ¿cierto? En Hollywood incluso a veces les dan premios a ese personaje antagónico, depende de su actuación. Aquí el personaje antagónico va a recibir ese el castigo eterno porque va a estar quemándose en el infierno, el personaje antagónico, pero tenemos que conocerlo, tenemos que conocer un poquito más. Ahora, aunque nuestro objetivo no es estar ahí es mirando quién es él, pero la Biblia nos habla del diablo y tenemos que saber qué dice la Biblia del enemigo, del adversario. No que nos han inventado, porque allá tenemos una imagen dantesca de Dante Alighieri sobre la Divina Comedia del diablo. Ustedes saben que todo lo que de lo que vemos de las imágenes que han sacado del enemigo, que con cachos y con tridente y todo eso, eso no es extraído de la palabra, eso es extraído de la Divina Comedia de un hombre llamado Dante Alighieri. Bueno, para que ustedes sepan. Pero la Biblia sí habla del diablo. ¿Listo? Incluso lo dice que se viste como ángel de luz, muy diferente a como lo presentan en esta literatura. No podemos apartarnos del hecho de que es un ser real. Efesios capítulo 6, versículo 10 y 11 dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas ¿de quién? Del diablo, esto dice. ¿Listo? Así que vamos a ver que es un personaje real, vamos a ver quién es este personaje, ¿listo? Y qué hace, y cómo lo hace. Ahora, el enemigo es real, es cierto, el enemigo está ahí para ponernos la cascarita, como lo vamos a ver más adelante, pero desde ya quiero decirle que aunque el enemigo está ahí para ponerle cascarita, no exime tu responsabilidad. Tú eres el que decide si peca o no peca. ¿Sí? Nadie puede decir, es que el diablo me obligó. Mentiras del diablo, nada. Tú eres el responsable de decir sí o de decir no. Ante una situación en la que tú puedes mentir, tú puedes llegar y mentir o puedes abstenerte de mentir, aún asumiendo las consecuencias por decir la verdad. ¿Es claro el asunto? Bueno, y con esto en mente, entonces, claro, primero vamos a ver, entonces, guerra espiritual, 8, el adversario. Vamos a ver del adversario, vamos a ver quién es este adversario, ese es el título para hoy. ¿Quién es el verdadero adversario? Vamos a ver como punto número 1, ¿quién es el verdadero adversario? ¿Listo? Las escrituras nos enseñan en Génesis 3:1 que el hombre fue tentado.
pero no obligado. ¿Listo? Claro, fue tentado, pero no ¿qué? Obligado. Pero la serpiente era más astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Entonces vemos que aquí ya aparece ¿quién? El tentador. ¿Listo? De hecho, la palabra aquí serpiente, precisamente por el sonido que hacen las serpientes de tss, la palabra es susurro. O sea que lo que hizo el enemigo ahí fue decirle a Eva: con que Dios te ha dicho. O sea, se le acercó y le susurró. Aleluya. Tremendo, ¿no? De hecho, esa es la palabra en hebreo, susurro. O tiene que ver con el susurro que hacen o el sonido que hacen las serpientes como tal. Ahora, el enemigo, Satanás, no fue creado como un ser malo, fue creado como un ángel, como nos lo va a aclarar más adelante en las Escrituras. Y todos los ángeles fueron creados antes de ser creado la tierra. ¿Listo? Vamos a aclarar. Vamos a ir aclarando cosas. Job capítulo 38, versículo del 4 al 7. La Nueva Traducción Viviente dice: ¿dónde estabas tú cuando puse los cimientos? Está hablando Dios con Job. ¿Listo? Y entonces ya llegaron al punto donde el Señor viene y para a Job, porque Job iba por allá en picada, en reclamos contra el Señor. Y el Señor dice: quieto ahí, Job. Ya le voy a decir cuántos pares son 3 moscas, mijito. Usted no me manda solo. Y le comienza a aclarar las cosas. Y dentro de esas cosas que la cree dice: ¿dónde estabas tú cuando puse los cimientos de la tierra? Dímelo, ya que sabes tanto. Es un tono irónico que utiliza aquí para hablar con Job. Versículo 5. ¿Quién decidió sus dimensiones y extendió la cinta de medir? Versículo 6. ¿Que sostiene sus cimientos y quién puso su piedra principal? Versículo 7. Mientras las estrellas de la mañana cantaban a coro y todos los ángeles gritaban de alegría. O sea que antes de colocar la piedra y todos los fundamentos de la creación, ya existían ¿quiénes? Los ángeles. ¿Listo? Ya vamos aclarando, vamos aclarando. Entonces, y como todos los ángeles, según nos muestra el contexto bíblico, fueron creados con libre albedrío, con la libre voluntad de obedecer y adorar al Señor con su voluntad. No son seres creados como unas máquinas que adoran al Señor porque Dios tiene un botoncito que dice adóreme. No, ellos fueron creados también, de acuerdo a lo que nos dice la Biblia, con la capacidad de obedecer o desobedecer, de adorar o de no hacerlo. ¿Listo? Ya vamos aclarando. Así que vemos que todos los ángeles fueron creados antes de la creación de la tierra, y dentro de esos ángeles estaba este que se llama ahora diablo Satanás, pero no fue creado como un ser malo, fue creado realmente como algo diferente, algo bueno, porque Dios crea las cosas buenas, ¿cierto? Y bonitas. Dice Isaías 14, versículo del 12 al 14: ¿cómo caíste del cielo, lucero, hijo de la mañana? Está hablando del diablo. Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Versículo 13. Dice: tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Versículo 14. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. ¿Listo? Aquí dice que este ser quiso ser igual ¿a quién? A Dios. Digo, no, pues yo como estarme sujeto aquí, yo aquí estar bien, pero yo quiero esa posición. Dice que se enorgulleció su corazón. Ezequiel capítulo 28 vuelve a hablar de este personaje. Ezequiel capítulo 28, versículo del 12 en adelante: hijo de hombre, levanta endecha sobre el rey Tiro. Ahora, cuando el escritor cuando Ezequiel está hablando del rey Tiro, está utilizando la figura del rey Tiro, pero realmente está refiriéndose a una figura más allá, que es el enemigo. Y dile: así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección. Obviamente Tiro no era el sello de la perfección. Lleno de sabiduría y acabado de hermosura. Está siendo utilizada la figura del rey Tiro, ¿sí?, para describir realmente al enemigo, Satanás. En Edén, o sea, Tiro no estaba en Edén. O sea, ya hay aquí descartado pues que estaba Tiro en él. En el Edén, en el huerto de Dios, estuviste de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilio y onice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro.
Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. O sea que fue un ángel creado. ¿Listo? También. O sea que era un ángel muy bonito. Tu querubín, ¿cómo lo llamaban? El querubín, grande protector. Yo te puse en el santo monte de Dios. Está diciendo, ¿quién fue el que lo puso allí? Dios. Allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas, dice la palabra de Dios. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día en que fuiste creado hasta que se halló en ti, ¿qué? Maldad. ¿Y cuál fue la maldad? El orgullo. No le van a decir a nadie más, pero el diablo cayó o fue destituido del cielo por orgulloso. Sé que cuando actuamos en orgullo estamos siguiendo ¿a quién? Ya sabemos, ya sabemos. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo cual, aquí es clarito, no es que haya caído, es que Dios lo echó. Por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector, dice acá. Se enalteció tu corazón orgulloso a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojé por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Versículo 18. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Quiere decir que el enemigo se enorgulleció y no solamente contento con enorgullecerse, llamó a otros y dijo, venga, nos vamos a rebelar. Venga, ¿quién me sigue? ¿Quién me sigue? Y no faltaron los ángeles que lo siguieron. Esos ángeles que lo siguieron serían también destituidos del cielo, son los demonios. ¿Listo? Entonces, ya vimos entonces que no fue creado como un ser malo, fue creado como un querubín. Y describen que el Señor lo echó del cielo. Antes de la creación de Adán y Eva, ya estaba en el jardín del Edén. Parece ser, vayan conmigo a Génesis 1:1 y Génesis 1:2. Parece ser, dicen la mayoría de los eruditos bíblicos, bueno, yo me aferro a este pensamiento, y es en el que el diablo cayó, se fue destituido, o sea, esta rebelión celestial se dio entre Génesis 1:1 y Génesis 1:2. ¿Por qué? Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Pero miren cómo estaba el asunto. Dice el versículo 2, Génesis 1:2. Y la tierra estaba ¿cómo? Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Dios nunca ha estado o nunca ha perdido el control de todo. Ahora, el Señor crea, no ha creado el hombre, y de entre ese espacio en la eternidad que solamente Dios sabe, parece ser que cayó o fue destituido el diablo de su posición. Por eso es que el versículo 2 dice que la tierra estaba desordenada y vacía. Pues Dios no crea nada en desorden. ¿Listo? Dice el número 1, versículo 1, dice la Biblia que creó Dios los cielos y la tierra. ¿Qué conmocionó los cielos y la tierra para que se hubiera quedado desordenado y vacío? Yo digo, no dice la Biblia que literalmente, pero la mayoría de eruditos bíblicos concuerdan, y yo concuerdo con ellos. No me estoy diciendo que yo sea un erudito, pero concuerdo con ese pensamiento que fue entre Génesis 1:1 y Génesis 1:2. Así que vemos varias cosas. Primero, ¿quién es? Fue un ángel creado por Dios, era un querubín protector, era alguien, o sea, un ser muy hermoso, lo que dice aquí la palabra, tenía un rango muy tremendo dentro de la jerarquía del cielo, pero un día se le dio por ser orgulloso, por querer quitarle el lugar a Dios, se armó de un grupo de ángeles y por eso fue destituido. ¿Listo? ¿Hasta ahí todo claro? Muy bien. Entonces, ¿quién es? Ahora vamos a la segunda pregunta que vamos a responder hoy. ¿Cómo actúa este adversario? ¿Cómo es que actúa este adversario? Van conmigo nuevamente
a Efesios capítulo 6. Nuevamente, dice aquí la palabra del Señor: vestidos de toda armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas ¿de quién? Les dice que acecha. ¿Listo? Entonces lo primero que tenemos que aclarar es que dice aquí, perdóneme, Efesios 6:11, Efesios 6:12, vayan conmigo a Efesios 6:12. Dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones ¿qué? Celestes. Quiere decir que el enemigo tiene un ejército bien organizado. Bien organizado. ¿Por qué un ejército bien organizado? Uno aquí puede ver que el enemigo, el diablo, no es omnipresente, él no está en todo lado. El único que puede estar en todo lado se llama Dios. Él tiene un séquito de ángeles caídos a los cuales comanda y a los cuales direcciona a dónde tiene que ir a atacar a determinado lado. Y pues como es un ángel incorpóreo, no tiene un cuerpo físico, pues obviamente sí se puede mover como todos los ángeles, más rápido que lo que nosotros podríamos movernos, ¿sí es claro? Pero él no puede estar en todo lado, primero que todo. Pero sí tiene bien organizado su estructura militar, por decirlo de alguna manera. Así que él no actúa solo, sino bajo una estructura militar, por decirlo de alguna manera, bien organizada. ¿Y cuál es su objetivo? Hace que las personas que no conocen del Señor, taparle las vendas para que las personas que no conocen del Señor sigan sin conocer de Cristo, llevándolos a la desobediencia o haciéndolos creer que desobedecer no es tan malo. Vayan conmigo a Efesios capítulo 2, versículo 1 y 2. En la Nueva Traducción Viviente dice: antes ustedes estaban muertos a causa de su desobediencia y sus muchos pecados. Versículo 2. Vivían en pecado igual que el resto de la gente, obedeciendo ¿a quién? El líder de los poderes del mundo invisible, quien es el espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios. Cuando habla de desobediencia, uno por lo general tiende a pensar en la desobediencia de los chinos, que no hacen caso. Pero esta desobediencia está hablando de la desobediencia del ser humano, que puede ser muy buen ser humano ante los ojos de los demás, pero la persona que puede ser muy buen ser humano ante los ojos de los demás, pero se niega a obedecer la palabra de Dios de la manera en que Dios la dejó establecida, es un desobediente. ¿Y está siguiendo a quién? Al enemigo. Y entonces el enemigo ¿qué hace? Les cubre sus ojos para que sigan en esa desobediencia. El objetivo militar es cubrirle, o cómo actúa en su objetivo militar, en su forma de actuar, es tapándoles los ojos para que no vean. Entonces muchas personas, incluso es curioso uno ver que hay personas, no sé si ustedes conocen así personas que leen la Biblia. ¿Ustedes saben de personas que leen la Biblia pero no se congregan? Son idólatras, le prenden velitas al uno, le prenden velitas al otro, siguen en idolatría, pero leen la Biblia. Y lo leíamos la semana pasada, y es que el enemigo les tiene vendadas los ojos. Entonces pueden leer, pero como no obedecen, no les sirve de nada esa lectura. Ahora, bueno que lean, porque en algún momento confiamos de que de leer en algún momento sus ojos sean abiertos. Pues eso es lo que nosotros debemos orar para que eso pase. Amén. Obviamente va a ser más fácil que una persona que lee la Biblia llegue a uno que nunca lee la Biblia. Es obviamente que va a ser más fácil. Entonces seguimos. El objetivo de él es vendarle los ojos. ¿Para qué? Para que ellos no vean la verdad del evangelio. ¿Listo? El objetivo de él es mostrar lo bueno como si fuera malo y lo malo como si fuera bueno. Ese es el objetivo. Pero eso no es tan malo. Es que esa inmoralidad, pero eso no es tan malo. ¿Qué tiene? ¿Cierto? Es que todo el mundo miente.
todo el mundo engaña. Esa es la concepción de muchas personas. Si todo el mundo ¿qué? Miente. Como diciendo, pues yo ¿por qué no puedo mentir? Además, con mi mentira no estoy estafando un banco ni nada de eso. Es una mentirita ahí. Lo único que dije fue que estaba en un lado y yo estaba en el otro. ¿Sí? ¿A quién le hice daño yo? ¿Listo? Entonces, ese es el objetivo y es la manera de actuar del enemigo. Ahora, cuando una persona se arrepiente y llega a los pies del Señor, el objetivo del enemigo va a ser que esa persona vuelva a caer en pecado. Ahora, no lo va a hacer pecar, porque cada uno peca de acuerdo a sus propias concupiscencias, ¿cierto? Nadie le puede echar la culpa a quien al diablo. Porque cada uno, dice Santiago, es tentado de sus propias concupiscencias. Pero el enemigo sí va a mostrar el pecado como algo natural. Yo también. Es que, mire, yo conozco un hombre, pastor, y es usado por el Señor. Y pues anda ahí choneteado. Entonces, ese sí está mal, pero pues una cosita mínima que yo llegue a hacer por ahí, sí, tampoco. Y le hace ver al creyente como si eso no estuviera tan mal. Y lo va a llevar a que se le cauterice el corazón. La Biblia dice, cuando nos dice en Efesios 6:11, nos habla de este personaje, nos está diciendo de su nombre, que es diablo. La palabra diablo del griego diabolos significa calumniador, acusador, oponente, adversario, enemigo. Y esa es la manera de actuar. El padre de la mentira, el padre de la calumnia. Y va y nos acusa. Es que es increíble esa forma de actuar. Llega y dice: hágale que eso no es tan malo, eso firme ahí que nadie se va a dar cuenta. Ya el creyente firmó, nadie se dio cuenta, entre comillas. Y después va y le dice: mire Dios, mire ese hijo suyo firmando cosas choneteadas. Si la palabra chonetear no existe, yo choneteo, tú choneteas. No, yo no choneteo ni tú tampoco. Ninguno choneteamos. Era conjugando el verbo, no van a sacarme eso. Entonces, mire, esa es la acusación. O sea, primero le pone, le dice: eso no hay problema, y después está ante el Padre Celestial. Mírelo, y que hijo de Dios, que hijo suyo. Mírelo, yo lo vi cantando el domingo: santo, santo, santo. Esa es la forma de actuar del enemigo, porque es un calumniador, un acusador. Él nos manda dardos. Por eso todo lo que nosotros tenemos que hacer es llenarnos de la presencia del Señor y de su palabra, porque la mayor forma, la forma en que más actúa Él es a través de enviarnos dardos. ¿Se acuerda cómo hizo con Eva? Ya lo vimos. Eso no le crea a Dios, tampoco, eso no le va a pasar nada. Coma eso, tranquila, le susurró. Entonces Él vive susurrándonos lo contrario de lo que dice Dios. Dios dice por la derecha y el enemigo dice: ay, por la izquierda también le va bien. Dios dice el camino angosto, ay, el camino ancho es más chévere. Dios dice la puerta angosta y el diablo dice: ay, pero ¿para qué usted se va a apretar allá? Pues mire, esta puerta también es ancha. Esa es la forma, está metiendo y está mandando dardo. Entonces, mucho de esa pelea se da a nivel de nuestra mente. ¿Qué tienes en tu mente? ¿Qué tenemos en la mente? Y debemos tener la palabra de Dios. Por eso es que es una guerra que se da de argumentos. Segunda de Corintios 10:5, el apóstol Pablo está haciendo una defensa de su ministerio, pero nos deja ver algo muy claro aquí también. Y dice: derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento ¿de quién? De Dios. Y llevando cautivo todo pensamiento. ¿Todo qué? Pensamiento a la obediencia de Cristo. Por eso la palabra del Señor me dice que yo debo renovar mi mente. ¿Mi qué?
¿Con qué? Con la palabra de Dios. Renovaos pues vuestro entendimiento, dice Romanos 12, con la palabra de Dios. Así que es una guerra que se lucha aquí. Y yo debo saber cómo estoy alimentando mi mente. Porque ahí el enemigo es experto en enviarnos dardos de angustia. No vas a salir de eso. Ay, cristianos sin uñas. No digo porque las tenga corticas, yo ya no me las como de verdad. Solo que me gusta tenerlas corticas. Pero ¿cuántas angustias no es porque le hemos comido cuento? Perdóneme la expresión, pero es así. Pasa algo y de una, yo no sé, y tenemos eso. Y debemos dejar de tener eso. Pasa algo, escucha uno el teléfono a las 2 de la mañana y uno que ya se... A esta hora es porque, si alguien lo llama a uno a las 2 es porque eso, mi tía Pepita por allá al otro lado, quién sabe qué le pasó. Algo pasó. Entonces, uno se da cuenta a través de la escritura que es una lucha a nivel mental y de argumentos. Cuando ustedes se dan cuenta en Mateo capítulo 4, no lo traje aquí porque ustedes lo conocen muy bien, cuando el Señor es tentado. Eso fue una lucha de argumentos. Porque dice, dile a las piedras que bajen, y el Señor dice, escrito está, escrito está. Cada dardo que le enviaba, el Señor lo contrarrestaba con un argumento de la palabra de Dios. Wow. Y así es que logra atacarnos. Así es que logra tener cristianos derrotados, que tal vez no estamos en pecado, pero vivimos, no, sí, yo pobrecito de yo, no, yo sí. Pero tienes un Dios victorioso, sí, yo creo que sí, yo. Dios levanta muertos, sí, yo creo, pero es que esta gripa es más fuerte. Que Dios abre el mar, ay, sí, pero esto se está inundando aquí la cuadra, ¿no? O sea, yo creo que... Y nos hace llevar al punto de tal vez no pecar, pero vivir una vida en derrota. Nos muestra la puerta ancha como la mejor alternativa. Hágale, mijo, bien pueda, mire, tranquilo, comamos y bebamos que mañana moriremos. Pues sí, yo todo aburrido toda la vida, yo porque una canita al aire. Mis hermanos, ese es el enemigo que está cada día susurrándonos al oído. Por eso es que nosotros debemos tener nuestra mente llena de argumentos. Esos argumentos provienen de la palabra de Dios. ¿De qué? De la palabra de Dios. En nuestra mente, decía alguien por ahí, hay dos fieras. Una que me lleva al bien y otra que me lleva al mal. Son como dos perros rabiosos, decía alguien, un escritor. La cuestión es, ¿a cuál alimento yo más? ¿Al que me lleva a lo bueno o el que me lleva a lo malo? Y si yo me vivo alimentando mi mente solamente de Netflix, y no estoy diciendo que eso sea malo, de pura cosa del internet en contra de Dios, pues obviamente soy un cristiano débil, que tarde que temprano va a sucumbir ante lo que el diablo quiere hacer. Así es que el enemigo ataca. Y no lo hace solo, lo hace ¿qué? En gavilla. Y es tan, que es puerco y una piedra que uno se deje. No la piedra que él sea puerco, sino que uno se deje. Hola. Miren, tan cochino que utiliza a una personas creyentes para debilitarlo a uno. Mire Mateo capítulo 16 versículo 21-23. Vayan conmigo a esa lectura. Encontramos el pasaje donde dice: desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos y de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar. ¿A quién?
y les dijo que él iba a morir, pero que iba a ¿qué? Él se lo deja clarito. Él no le dice ser muerto. Le hubiera dicho y ser muerto, pues no, pues qué esperanza. Pero le dice y resucitar. Entonces mire el Pedro, ¿no? Viene Pedro, todo buena gente. No, ese Pedro era. Y le dice, pero tomándolo aparte comenzó a reconvenirle diciendo, Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera eso no, ¿cómo va a permitir eso, Señor? No, ¿cómo va a permitir que lo golpeen, que lo vituperen, que lo escupan? No, mi Señor, no haga eso. Y mire lo que el Señor le responde. Versículo 23. Pero él volviéndose dijo a Pedro, quítate delante de mí, ¿qué? Uy, o sea que le dijo diablo ahí, me eres tropiezo, no porque Pedro fuera realmente, sino porque en ese momento, aún esa entre comillas buena intención de Pedro era algo que iba en contra de la voluntad y de los planes de Dios. Dice, me eres tropiezo porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Uno tiene por eso que nuevamente argumentarse con la palabra de Dios. Me vienen a dar una palabra, ¿qué dice la Biblia? Porque aún una palabra bien intencionada no necesariamente quiere decir que sea la voluntad de Dios. Por eso yo tengo que me den una palabra, yo tengo que irla a mirar con la palabra de Dios. ¿Es o no es de Dios? Amén. ¿Está en contra de un principio bíblico o no está en contra de un principio bíblico? ¿Me fortalece en la fe o no me fortalece en la fe? ¿Me anima en la fe? ¿Me reargulla? Aún si me tiene que dar cachetadita, pues deme cachetadita, porque si es una cachetada celestial, gloria a Dios, porque Dios me ama. Amén. Denle un aplauso al Rey. Bueno, ya vimos quién es, ya vimos cómo actúa, que no actúa solo. En algún momento estudiaremos qué son esos principados pero no era el objetivo de hoy. ¿Listo? Tercero, ¿cuál debe ser nuestra actitud frente al adversario? Número 3, ponlo ahí. ¿Cuál debe ser nuestra actitud frente al adversario? Nunca debemos olvidar que aunque el enemigo es un ángel caído con cierto poder, su poder es limitado. Su campo de acción es limitado por Dios mismo. Job capítulo 1 versículo del 6 al 9, ¿se acuerdan? Ya lo conocemos, pero leámoslo. Dice la palabra del Señor. Dice, vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios. Ahí la palabra hijos de Dios son ángeles, ¿listo? Entre los cuales vino ¿quién? Y dijo Jehová a Satanás, ¿no has considerado mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado de ¿quién? Del mal. Versículo 9. Respondiendo Satanás a Jehová dijo, ¿acaso teme a Job a Dios de balde? Le dice, es que es bien abusivo, ¿listo? Y en esa confrontación, después el Señor, después ahí usted puede seguir en la lectura, y entonces el Señor le dice, puedes hacerlo, pero hasta este punto. Toca hasta este punto. Toca esto, pero no puedes tocar su vida. Toca sus bienes, pero no puedes tocarlo a él. Toca su salud, pero a él no me le vas a hacer nada más hasta donde yo no lo permita. O sea que el enemigo tiene los límites que Dios le ha puesto. En el Nuevo Testamento, en Mateo capítulo 22 versículo 31, vemos como una vez más Pedro era más chévere, pero a veces como que se pegaba unas pifias. Pero respecto a la resurrección de los muertos, no hay leído que fue dicho por Dios cuando dijo, no, me equivoqué de la cita. Cuando el Señor le dice a Pedro, le dice, el enemigo me ha pedido ¿para qué? Para zarandearlos como trigo, pero yo he rogado a mi Padre para que tu fe no falte, y una vez vuelto confirma a tus hermanos. Le está diciendo, el enemigo me ha pedido, o sea que no es que actúe por su propia voluntad y como quiere, sino que el enemigo tiene un límite, y ese límite es el que Dios le ha puesto. Amén. Así que nosotros no
debemos temerle al enemigo. ¿Sabe a quién debe temerle usted, hermano? ¿Y yo? ¿A quién debemos temerle? Le voy a mostrar a quién. Mateo capítulo 10, versículo 28. Dice la palabra: y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Y al que está hablando ahí es de Dios. Dios es el único que tiene derecho sobre la vida, porque Él da la vida y quita la vida. Así que nosotros no debemos temerle, no debemos dejar de saber que está ahí, porque anda como león rugiente mirando a qué en cristiano le da papaya y lo... Pero nosotros no debemos temerle, porque nosotros debemos temerles a fallar a Dios. A eso debemos temerle. ¿Quieres tenerle miedo a pecar? Que uno debería tenerle miedo a pecar, porque donde uno peque y no se arrepienta rápido, se le cauteriza el corazón. A eso sí, téngale miedo, a fallarle a Dios, no al enemigo. Porque hay gente que se la pasa teniéndole miedo al enemigo, pero no le da miedo ir a chismear de otra persona. Téngale miedo a fallarle a Dios, no al enemigo como tal. ¿Sí es claro? Entonces, la palabra nos enseña que nosotros debemos saber de Él, pero tener tranquilidad, porque Él tiene un límite, y el límite es marcado ¿por quién? Por Dios mismo. Ahora, algo que también tenemos que tener claro nosotros está en Jeremías 33:3, que lo conocemos muy bien. ¿Qué dice Jeremías 33:3? Clama a mí, ¿qué? Y te enseñaré cosas que... Hermano, si usted no conoce algo oculto, al que menos tiene que ir a preguntar es al diablo. Imagínese: diablo, ¿usted cómo me va a atacar? Diablo, ¿usted es que va a utilizar que mis finanzas o mi salud? Imagínese uno preguntándole al enemigo. ¿Qué cree que le va a decir el enemigo? ¿Será que le va a decir la verdad? Eso es como decirle a un ladrón: oiga, ¿usted a qué horas es que está robando por esta cuadra? Ah, no, yo, mi horario de trabajo es entre 6. Nunca le van a decir, ¿cierto? Obvio. Entonces, cuando yo tengo que preguntar algo que no conozco, yo debo ir a Dios y preguntárselo. Porque es que hay, desafortunadamente lo he dicho cuando llego a este punto, hay un sector del cristianismo en que se han metido tanto, mal metidos en guerra espiritual, que se la pasan preguntándole a las tinieblas, preguntándole que por qué color, que por qué los antecedentes, que los whiskas, que los no sé qué cosas. Yo a las tinieblas no tengo que preguntarles nada. Yo todo lo que quiero saber se lo tengo que preguntar ¿a quién? A Dios. ¿Por qué? Porque a Dios no le gusta que yo le pregunte nada a las tinieblas. ¿Y en dónde dice eso? Vayan conmigo a Apocalipsis capítulo 2, versículo 24. Apocalipsis 2, 24 nos dice: y a vosotros, a los demás que están en Tiatira, cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga. ¿Por qué? Porque la gente de Tiatira estaba tan metida en ese mundo de la oscuridad, y que quién era el enemigo y que cómo actuaba, pero no le preguntaban a Dios, sino de acuerdo a su cultura, de acuerdo a lo que decía decía aquel, que ellos se creían más importantes y de un estrato más grande que los cristianos, que solo le preguntaban a Dios. Entonces por eso el Señor les dice: a ustedes que no retienen esa doctrina. O sea, ya lo habían hecho una doctrina. Nosotros alguna vez, ¿se acuerdan que nos tocó salirnos de un curso que estábamos haciendo de guerra espiritual? Justamente fue por eso. Todo muy chévere, hasta que es que ya era que íbamos a averiguar que el color púrpura, que el color amarillo de nuestro antepasado, y teníamos que ir a averiguar y a hacer el no sé qué y una cantidad de cosas por allá. Y no, espere tantico. Si yo quiero saber algo de las tinieblas, yo no debo consultar a las tinieblas. Yo debo consultárselo ¿a quién? A Dios. A Dios. ¿Quieres saber algo que no conoces? Pregúntale a Dios. Dios, Señor, ¿por qué está pasando esto, Señor? ¿Por qué el enemigo está por este lado? Yo quiero saber, muéstrame.
¿sí? Y Dios te va a mostrar. Amén. Clama a mí y yo te responderé. Así que nuestra actitud debe ser de no dejarlo a un lado, pero no nos debe dar miedo. Tampoco nosotros debemos estar escudriñando nada de lo que no diga la palabra de Dios. No nos olvidamos de sus artimañas, porque la palabra dice que no debemos olvidarnos de esas artimañas. Pero la Biblia también dice que nuestras armas para luchar contra él no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. 2 Corintios 10, capítulo 10, versículo 4. Creo que es el versículo 4. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción ¿de qué? De fortalezas. Y una de esas armas, ¿sabe cuál es? Vayan conmigo a San Juan capítulo 14. San Juan capítulo 14, versículo 30. Ya no hablaré mucho, está hablando el Señor Jesús, con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. Él está diciendo que no le había dado oportunidad. O sea que una de las principales armas es la santidad. Cuando tú eres santo, cuando yo soy santo, me estoy blindando contra todos los ataques del enemigo. Ahora tenemos más armas, que ahí está la armadura de Dios para protegernos, para atacar. Y entonces vamos a ver la armadura de Dios. ¿Listo? Pero eso será en el siguiente capítulo, porque hoy ya se nos acabó el tiempo. Entre 8 días vamos a ver qué significa cada parte de la armadura de Dios. ¿Listo? Entonces, por lo pronto, no debemos olvidarnos que tenemos un enemigo, que ese enemigo está buscando cómo atacarnos, cómo acabar con nosotros, cómo acabar con nuestra fe, cómo acabar con nuestra familia. Pero nosotros debemos tener la tranquilidad que en Cristo siempre somos más vencedores. Denle un aplauso al que siempre nos saca en victoria. Amén. Nunca es olvidar, la brujería existe, claro que sí. Todo eso existe, la maldad existe. El hechizo, los bebedizos. Hay gente que le hacen brujería, hay gente que, si ustedes supieran toda la cantidad de brujería y de maldad que se hace en contra de las iglesias de sana doctrina. Pues es una cantidad. Pero ¿sabe una cosa? ¿Por qué nosotros seguimos adelante? Porque nosotros sabemos en quién hemos confiado y no le damos papaya al diablo. ¿Cómo se le da papaya al enemigo? Pues pecando y no arrepintiéndose. Así se le da papaya al enemigo. Mantente firme en Cristo, en la palabra, y todos los ataques que vengan del enemigo tú los vas a repeler en el nombre de Jesús. Amén. Qué bendición saber que tú y yo somos más que vencedores en Cristo. Si lo crees, dale un fuerte aplauso al Señor. Ponte de pie y vamos a vestirnos de toda la armadura de Dios. Vamos a vestirnos. ¿Por qué? Porque sí tenemos lucha, porque existe la brujería, porque existe los bebedizos, porque existen los entierros que hacen para hacerle mal a otras personas, a nosotros, porque los enemigos de la cruz, enemigos del evangelio, ayunan para que nosotros caigamos, para que nuestra familia sea derrotada. Ayunan y le piden al diablo para que nosotros estemos en derrota. O sea, eso sí existe. Pero quiero decirte algo: en Cristo tú y yo somos más que vencedores. Amén. Y Dios es el que nos dice cómo pelear, no el enemigo. No el enemigo. Imagínense nosotros preguntando al enemigo: ¿cómo vamos a sacar afuera a alguien que me está echando? Ay, vaya, que este brujo le saque a este otro brujo. Pues obvio que no. Nosotros sabemos que es Dios el que nos saca en victoria. Amén. Levanta tus manos. Dile: Señor, en ti soy más que vencedor. Hermano, en el nombre de Jesús te digo, contra tu familia, contra tu salud, contra tus finanzas, el enemigo se ha enfilado para derrotarte por algún lado, porque quiere mantenerte en derrota, porque quiere que tú no levantes la cabeza, porque quiere que tú no le creas a Dios, porque quiere que tú te veas derrotado, derrotada, porque quiere que tú veas que esa situación ya es el final de algo. Pero yo quiero decirte algo en el nombre de Jesús: que así como el enemigo se ha levantado contra ti, el Señor ha levantado bandera a tu favor. Porque así como se ha levantado contra ti,
ejércitos de maldad, un solo ángel del Señor está luchando a favor tuyo, y con un solo ángel basta, en el nombre de Jesús de Nazaret. Dios te ha llevado a ti y a mí a la victoria en Cristo Jesús, en el nombre de Jesús. No debemos dejar de reconocer quién es el enemigo, pero también siempre recuerda que en Cristo tú eres más que vencedor, que Él no tiene más poder que el que Dios no le dé, que Él no va a ir más allá hasta donde Dios no se lo permita, y que tú en Cristo, actuando en santidad y vistiéndote con la armadura de Dios, tú vas a ser siempre vencedor ante cualquier ataque del enemigo. Declara a tu familia victoriosa. Levantas tu mirada al cielo, mira a tu familia y dile: Señor, mi familia está protegida por el Santo de Israel. Mi familia está protegida por la sangre del Cordero, y los dinteles de mi casa están cubiertos por la sangre del pacto. La sangre del pacto de Dios. Ninguna brujería, ningún hechizo, ningún bebedizo, ni macumba, ni nada de lo que te hayan querido traer a ti va a poder contra ti, porque tú eres un hijo o una hija de Dios, el cual Dios protege y saca en victoria, en el nombre de Jesús de Nazaret. Dale ese aplauso fuerte al que te da la victoria. Amén y amén. Tomen asiento. Vamos a entregar de nuestro diezmo, nuestra ofrenda. Vamos a darle gracias al Señor porque nos permite bendecir su casa a través de cada dinero que nos dan. Cada dinero que nos dan es porque Dios permite esa bendición y nosotros lo entregamos en bendición. Amén. Por eso diezmamos, porque le creemos a Dios. Gracias, Señor, porque nos permites bendecir tu casa a través del diezmo, de la ofrenda, de la primicia. La entregamos con amor, la entregamos con cariño, Señor. Tu palabra dice también que reprenderás por nosotros al devorador a través de nuestra obediencia del diezmo y de la ofrenda, Señor. Y yo lo creo en el nombre de Jesús. Amén. Y a mí se traigan los diezmos a la folia y alimento en mi casa. Y le damos una ofrenda de aplausos de gratitud al Señor. ¿Y por qué aplaudimos tanto? La Biblia lo dice, ¿sí sabía? Que la Biblia dice que entremos con palmas, aplaudamos la presencia del Señor. Así que cuando aplaudimos no es algo más del culto, es que la Biblia dice que entremos con palmas. Amén. Y pues uno da palmas cuando entra el victorioso, el campeón de todos los tiempos, que es nuestro Señor Jesucristo, y la presencia del Espíritu Santo que está con nosotros y nos saca siempre en victoria. Amén. Amén. Váyase con algo en su mente: usted en Cristo es más que vencedor. Pero vete con algo en tu mente también: no le puedes fallar a Dios. No le puedes fallar a Dios. Vete con algo en tu mente: si le fallaste a Dios, pídele perdón, que Dios te perdona. Amén. Y te vuelve a meter bien alineadito en sus propósitos. Amén. Así que qué bendición. Vamos el domingo a tener nuestro tiempo de ayuno congregacional. Véngase en ayuno. Nosotros aquí los servidores estamos desde las 8. Si quieres participar, desde las 8 estamos aquí. El culto comienza a las 9, pero ya aquí desde las 8 estamos orando y clamando en ayuno al Señor. Amén. Pongámonos de pie. ¿Cuánto hace que no ayunas? No vas a levantarme la mano. Pregúntate cuánto hace que no ayunas. ¿Por qué no aprovechas este domingo que estamos en el culto y estás en una jornada de ayuno? Mira, sales hasta el mediodía. Qué bendición, amén. Porque el ayuno es algo poderoso que Dios nos ha dejado para matar esto que se llama carne. Padre, gracias, Señor, por este tiempo que nos permites tener. Llegamos en tu bendición, salimos en tu bendición. Padre, te pedimos una vez más que así como nos trajiste en victoria, bendecidos, protegidos, nos lleves en victoria una vez más hacia nuestros hogares. En el nombre de Jesús, amén y amén y amén. Dios les bendiga, hermanos, les quiero mucho, les queremos. Dios les bendiga.